Bueno, acá saqué todo lo que llevaría la parte de acá, el plastiquito, el fuelle, bueno, todas esas pequeñas cosas que lleva la palanca para poder ver la selectora desde lo que expliqué recién en el video. Acá está el punto muerto, guía de tercera y cuarta. Por debajo de esto, por debajo de esta pestaña, iría la guía de la reversa, y en este sector de la izquierda sería la guía de primera y de segunda. La posición de reposo es justo en la mitad de la selectora, ¿no? Y caería la palanca sobre la guía de tercera y cuarta. En el punto muerto, este movimiento, que es el de punto muerto, que fíjense que el resorte justamente está ahí, lleva la palanca otra vez hacia el lugar de la tercera y cuarta, haría que yo vaya hacia la guía de primera y segunda, ya sea para meter primera o segunda, o sobre este lugar para lo que es tercera o para cuarta, ¿no? Sin mover para ningún lado más que para adelante o para atrás. Y para lo que es la reversa, justamente desde el punto muerto hacia abajo, por debajo de la guía como se ve ahí, y hacia atrás. Que eso es otro movimiento totalmente, ¿no? Entonces, en este sentido, punto muerto sería simplemente esto. Como vimos recién, el pernito estaría vertical. Quiero aclarar esto, yo lo hice de forma exagerada en los esquemas para que uno se imagine para dónde se mueve. La realidad, como habrán visto o van a ver ahora también más adelante, es que el movimiento es casi imperceptible. Entonces, si vos lo estás regulando, o querés ver si realmente está funcionando bien, repetí el mismo movimiento hasta ver dónde está la diferencia, porque a veces se mueve esto, pero ya se movió. Son movimientos muy chiquititos que ya eligen otra varilla a nivel de la cola de la caja y por lo tanto te puede entrar otro cambio. Problema que voy a describir en los videos de caja más adelante. Acá estaría en la posición de reposo. Vamos a hacer como que pusiéramos primera. La palanca iría hacia la guía de primera y tendría que ir hacia adelante. ¿Qué hizo la varilla atrás? En primer lugar, giró, dejando el pernito del lado del acompañante si uno lo mirara desde abajo, y después se acercó hacia este túnel central, o sea, se separó de la caja y se metió, entre comillas, hacia el túnel central. Si yo quisiera meter segunda, viniendo desde el punto muerto, yo iría hacia la guía de primera y segunda, o sea que la varilla que va por acá giró así, otra vez, igual que recién, y meto el cambio hacia atrás, que sería la segunda. Entonces de ese modo, la palanca giró antihorario y el manchón se acerca a la cola de la caja. Vuelvo a punto muerto. La guía de la tercera simplemente hace que vos metas el cambio hacia adelante, ¿no? Entonces de esta manera el pernito está vertical y solamente se acerca el manchón hacia el cajón central. Y para la cuarta, ¿no? Lo que voy a estar haciendo es igual vertical, pero el manchón se acerca a la cola de la caja. El giro va a ser distinto en la parte de la reversa, porque acá justamente voy a hacer en primer lugar hacia abajo. Que eso no influye en el manchón. Cuando vos haces hacia abajo, el manchón lo ves igual de vertical. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque como la reversa tiene que girar en sentido horario, y acá yo ya tengo el límite de la guía de la tercera y cuarta, la única forma en la que la palanca vaya más hacia la derecha y que el giro sea en sentido horario para la reversa es meterla por debajo de la guía, y ahí la palanca va mucho más que en la guía de tercera y cuarta. Entonces cuando yo hago así, selecciono la reversa y no la cuarta. Aún así están súper cerca, entre comillas, y si el manchón quedara mal regulado o la selectora quedara mal regulada, vos podés correr el riesgo de en un momento intentar meter cuarta que se te meta la reversa, cosa que también voy a contar en algún momento. Entonces de esa manera queda resumido los movimientos desde la selectora para el tema de los cambios, de acuerdo a lo que vimos en el video teórico. Buenas, en este capítulo nos queda ahora seguir con el tema de los manchones, ya sea fijos o regulables, pero en este caso para saber cómo se instalan y cómo se regulan, en el caso del regulable por lo menos. Y obviamente esto es la continuación del video anterior donde vimos cómo funciona en general, cómo reconocer los cambios, etc. Acá arriba tenemos el esquema del manchón fijo. Acá estaría la trompa del auto, acá estaría la caja, igual en este manchón regulable. Y esto sería la parte de abajo, en ambos, donde vemos que bajan los prisioneros, y esta sería la parte superior, que es la que da contra el piso del auto. Entonces, en el caso del manchón fijo, aunque parezca muy simple lo que voy a decir, lo único que hay que hacer para cambiarlo, si bien ahora vamos a ver los pasos, es retirar los prisioneros que ajustan las varillas dentro de los compartimentos de acople que tiene el manchón, sacar el manchón, que ahora vamos a ver cómo se hace,
y luego poner nuevamente el manchón, en este caso fijo, que es el nuevo, haciendo coincidir los orificios que tienen cada una de las barras, ya sea la varilla larga o la varilla corta, con el lugar que está previsto para el ingreso del prisionero que lo traba. ¿Por qué es importante esto? Porque, como vimos en el video anterior, tanto el movimiento axial como el movimiento lineal, que se produce desde la selectora hasta la caja, tiene que ser transferido por medio de esta especie de palanca, ¿no? Entonces, los movimientos que yo origino a nivel de la selectora se transfieren a través de la horquilla a esta palanca con su prisionero. Esta, al estar con otro prisionero, transfiere ese movimiento a esta parte del manchón. Esta parte elástica amortigua un poquito, lo transfiere a esta donde también tengo agarrado con otro prisionero la varilla que termina entrando en la caja. Por lo tanto, esta pieza es fundamental, bastante problemática a veces, pero si el auto está bien, si la selectora está regulada adecuadamente, si las varillas no tienen deformidades ni orificios extraños, si no tiene rotos los bujes, ni los retenes, ni ese tipo de cosas que hace que la varilla trabaje sin juego, teóricamente con un manchón fijo como este, es casi sacar y poner y debería quedar justo coordinado para que los cambios ingresen en su correcto lugar. ¿Qué pasa cuando no tenemos esa suerte de poder simplemente sacar y poner el manchón que traían originalmente, que era el manchón fijo? Bueno, hay que optar por el regulable. En el caso del manchón regulable, si bien los pasos para sacar y poner el manchón son prácticamente los mismos, la diferencia es que luego tenemos que darle registro con este sistema de ojales que tiene tanto lateralmente como en el perno grande que va por debajo. Esto se produce generalmente luego de bastante desgaste o cuando por algún motivo no hay forma de regularlo con el fijo, y hace que el movimiento que ingresa con esta varilla sea compensado con la regulación que hay de este lado, y que quizás si no era suficiente, o sea, si con un fijo no nos daba el giro, ya sea para este lado o para este lado, podemos compensar dándole esa parte que le falta en la segunda mitad del manchón y aprovechar el giro normal que viene de la palanca de cambios, pero darle otro tipo de giro después del manchón ingresando en la caja. Algunos lo han puesto al revés y es lo mismo, la diferencia es que regularíamos a la inversa, regulando desde la selectora y dejando fijo el de la caja. Pero sea como fuere, el sistema regulable justamente permite esto, que si no lo tuviéramos directamente no tendría ningún tipo de cambio. Acá, en lo que es la instalación del manchón, yo puse en 2 puntos mínimamente 2 opciones de las que podrían haber ocurrido que nos obligan a cambiarlo más allá de una cuestión de mantenimiento. Por ejemplo, en la opción 1, si vos venías andando y el manchón se corta y quedó puesto en un cambio el auto, vos tenés que acordarte en qué cambio quedó metido. Ponele que venías andando en segunda y se corta y no puedes meter ningún otro cambio. Bueno, dejalo en segunda y se usa ese punto de referencia al momento de la colocación del manchón nuevo. Ahora lo vamos a ver. En el caso de que o no lo tenía puesto, por ejemplo, un auto que está siendo restaurado y no tenía ninguna parte, ¿no? O en el caso de que simplemente se quiere reemplazar por una cuestión de mantenimiento, hay otras opciones. Por ejemplo, esto sería ya el punto 2, ¿no? Una opción, si no lo tenía puesto y tenés que poner un manchón para conectar todo el sistema de la caja, es, como se dice, ponerlo a ojo, más o menos intentar acoplarlo como pensando en un manchón fijo, ¿no? Que los pernos queden lo más parejos posibles con cada una de las barras, y después de eso, una vez que ya está acoplado, el resto de la regulación fija lo podemos hacer con la selectora, ¿sí? La otra opción es, si vos sabés cómo ingresar los cambios directamente desde la varilla corta, es decir, moviendo esta varilla que entra en la cola de la caja, si vos sabés meter los cambios desde acá directamente, uno puede elegir meter un cambio directamente desde esa varilla y entonces después de eso uno pone el manchón haciendo coincidir ese cambio con el cambio que debería estar entrando en la selectora. Después de eso, entonces pasamos a regularlo si es el manchón regulable. Lo ideal es que haya 2 personas. Nosotros siempre lo hicimos de a 2, mi suegro me ha ayudado, porque uno mientras está arriba en lo que sería la selectora, el otro está con el tema del manchón y entonces la coordinación es un poquito más rápida, más sencilla, siempre y cuando se pongan de acuerdo.
Entonces de esa manera te cuesta un poquito menos. Por lo menos en el caso del manchón regulable, que requiere de este registro de ver si los cambios entran, si no entran, etc. Porque si fuera un cambio, un manchón fijo, uno capaz que podría directamente hacerlo solo, por más que te llevaría un poquito más de tiempo. ¿Cómo hicimos cuando tuvimos que cambiar el famoso manchoncito? En nuestro caso teníamos el manchón regulable. Ya desde cuando tuvimos el autito le habían puesto su manchón regulable. Tenía una modificación en su palanca, que le habían metido una palanca de FIA 1, no sé qué mocos habían mandado, le agrandaron los agujeros de los prisioneros, los varillajes. La verdad que hasta el día de hoy, los pocos problemas que hemos tenido con ese tipo de cosas de los cambios han sido porque se mandan la parte queriendo hacer moqueadas en los autos y lo sacan del original y lo rompen. Después te cuesta un montón volverlo a lo que debería ser, que es el camino que estamos intentando hacer y por el cual también voy aprendiendo qué pasaría en el caso de que hubiera que cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos para cambiarlo? A mí me tocó estar a nivel de la selectora por dos razones. La primera porque como yo no sabía regular el manchoncito, nunca lo había hecho, estar abajo es casi al pedo, porque si no lo sabes hacer no tiene sentido. Entonces mi suegro le tocó estar abajo del auto para poder regular el manchón. Pero también, además de que yo no sé el tema del manchón regulable, en su momento no podía cambiarlo yo lo que sí tengo es que manejo todos los días el auto. Entonces conozco realmente la selectora. Parece una pavada lo que estoy diciendo, pero en este cambio de los manchones y demás, cuando se te empieza a complicar, es importante que el que esté en la parte de la palanca de cambio sepa exactamente si está entrando el cambio que piensa que está entrando. Cada uno conoce la selectora de su auto y realmente no da lo mismo cuando entra la primera que la tercera, ni en tacto ni en ruido, justamente. No sé si pasará en todos los autos, pero en la caja del nuestro por lo menos sí se sienten distintas. La segunda se siente distinta, la cuarta se siente distinta y la reversa tiene un calce muy particular. No sé si será en todos los autos así, pero yo de manejarlo todos los días me doy cuenta de eso. Entonces era la combinación justa. Yo en la selectora, mi suegro ahí en el manchoncito, digamos, ¿no? Entonces, teniendo esto, lo que hicimos, o lo que intentamos hacer, en realidad ahora les voy a comentar por qué, fue que antes de sacar el manchón, como en nuestro caso no se había terminado de cortar, sino que se estaba descuajeringando la gomita, lo que hicimos fue dejarlo en marcha atrás, que es el cambio más particular o más identificable de todos los que tiene, para nosotros por lo menos. Podría haber sido cualquier otro. Entonces, probamos varias veces. Eso es algo que hay que hacer, por ejemplo, probar punto muerto, como vieron en el video anterior, para ver ese movimiento hacia la guía de primera y segunda, y el movimiento de reposo en la guía de tercera y cuarta, ¿no? El movimiento de punto muerto que se le dice. Entonces el que está abajo lo identifica para saber hacia dónde se mueve en cada caso. Después pusimos reversa y cuando sentimos que el cambio quedó metido, justamente ya se puede pasar a desacoplar el manchón. Para eso se aflojan los prisioneros, que son justamente los que están por debajo. En este caso serían estos dos. Una vez que metimos la marcha atrás, aflojamos esos prisioneros. Y después de eso, entonces se realiza a partir de la palanca de cambios, se hace un movimiento como para tercera, por ejemplo, o hacia adelante básicamente. Y de esa manera lo que logramos hacer es que como esta varilla todavía está agarrada, porque este prisionero se puede dejar parcialmente aflojado o no aflojar solamente este, por ejemplo, ¿no? Entonces, dejando este fijo, movés la palanca para adelante y esta varilla se desacopla de esta parte del manchón. Una vez que ya tenés la varilla liberada, entonces se afloja este prisionero y con la mano se retira sacándolo de la varilla larga, ¿sí? Que fue lo que intentamos hacer. ¿Por qué digo que es lo que intentamos hacer? Porque en realidad, lamentablemente, llevaba tanto tiempo ese manchón abajo que al intentar sacar el prisionero que lo agarraba a la varilla larga, se cortó acá. Y ahí que te ayude no sé quién a sacarlo porque hay muy poco lugar y si no tenés las herramientas necesarias es muy difícil sacar algo que está trabado con mucho tiempo sobre un orificio. No nos quedó otra que, como este manchón ya estaba roto, con muchísimo cuidado porque por el costado va la línea de combustible,
hacerle una pequeña mueca de corte con la moladora costó un montón, una ranurita, y sacarlo con un destornillador hacia abajo. Se había pegado esta parte, no sé bien qué pasó, tuvimos que terminar casi cortando todo el manchón viejo para poder retirarlo. Tuvimos casi 2 días con ese chiste, por eso digo que no es tan sacar y poner. Hay gente que sí, capaz que lo logró hacer así, a nosotros se nos recomplicó. Pero bueno, esos serían los pasos para poder sacarlo. En el caso de un manchón fijo sería 1000 veces más fácil, porque haces esto nomás simplemente, de poner un cambio, aflojas el lado de la caja, por ejemplo, moves la selectora hacia adelante, y una vez que se salió, aflojas el pernito que tiene por delante y lo sacas con la mano hacia el otro lado y ya está. Eso sería todo, ¿no? Pero bueno, en este caso nos costó un montón. Lo último, antes de poder mostrarlo con el manchón que tengo afuera del auto, es cómo es el tema de la regulación del manchón regulable. Este esquema lo vamos a volver a ver, pero con una grabación desde afuera, no desde la pantalla, porque tenemos que entender cómo funciona este tema de los ojales que hay acá para poder terminar de darle el registro. Así que para eso vamos a ver la grabación con el manchón en la mano, y de esa manera a ver si se entiende un poquito mejor. Bueno, acá tengo el manchón regulable afuera del auto, ¿no? Podemos ver la parte fija, que en este esquema justamente está apuntando, digamos, hacia la trompa del auto, y la parte regulable, que es esto, hacia la cola de la caja. Podría estar así también, pero bueno, es como yo lo puse, ¿no? Los dos prisioneros grandes apuntando hacia abajo, y acá tenemos los dos laterales que enganchan esta monedita regulable. Entonces, para poder visualizarlo a partir de los esquemas, vemos, esta es la vista lateral, así se vería desde abajo, como podemos ver acá, y esto sería la vista axial, que se puede ver acá. Por si no se había entendido del video anterior, esas son las posiciones viendo un manchón real de esto, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Bueno, en el caso del manchón fijo, esta misma parte la tenemos idéntica de este lado, y no tiene más que dos prisioneros que agarran la varilla que va por acá. De este lado la varilla selectora, de este lado la varilla que va hacia la caja. Pero en este caso podemos ver cómo el movimiento tiene una variación entre este lado fijo y este lado que no lo es. Por ejemplo, yo voy a ajustar un poquito acá uno de los laterales, ¿no? Entonces esto no se mueve más. Y si yo miro desde abajo ahora, ¿no? Acá estaría la trompa, acá estaría la cola. Si yo giro esto, el de abajo copia exactamente el mismo movimiento en alineación con estos dos pernos. Eso sería la posición del manchón fijo, más o menos, ¿no? Ahora, si yo aflojo un poquito esto y corro y vuelvo a ajustar, cuando yo mueva este punto que es fijo, ahora este ya está corrido en la varilla que sigue. Entonces varía el movimiento que yo hago, haciendo que con menos movimiento de acá ya está parcialmente girada la varilla en este sentido, hacia este lado, para el otro lado. Lo mismo lo podría hacer hacia el extremo opuesto, haciendo que gire menos, ¿no? Entonces acá viene la cuestión, digamos. Voy a grabar mostrándolo un poco más abajo, ya que no necesitamos más este esquema, para poder explicarlo adecuadamente. Como vimos en el video anterior, si yo esto lo estuviera mirando desde abajo, literalmente, acá estaría la trompa del auto, acá estaría la caja del auto o la cola. Cuando estoy en la posición de reposo y punto muerto, estos dos tendrían que estar así. Cuando yo voy a hacer primera, digamos, estos pernos como estarían apuntando para abajo, ¿no? Si yo estuviera acá arriba en el piso, cuando yo voy a hacer el juego de punto muerto, que iría a la guía de primera y segunda y vuelve a la tercera y cuarta en reposo, este manchoncito copiaría ese movimiento haciendo esto, ¿no? Entonces, viéndolo desde abajo, cuando vos haces eso, esto tendería a moverse, justamente. ¿Qué es lo que hay que lograr hacer? Una vez que uno identificó el cambio en el que está puesto y va a empezar a fijar las varillas, si la varilla no te da para un manchón fijo y tenés que poner lo que hay que ir haciendo es probando si entran los cambios, y si le falta giro, aumentarle o disminuirle la cantidad de giro de la barra que sigue para que los cambios entren donde tienen que entrar. Esto no tiene un manual, no tiene una forma de decir, sí, movelo 3 milímetros. No, o sea, tenés que entender todo lo que expliqué antes de cómo identificar hacia dónde se está moviendo la palanca de acuerdo al cambio que estás por poner, saber si la palanca se está moviendo hacia la guía de primera y segunda o si está en la guía de tercera cuarta, saber si estás en la guía de reversa que va por debajo de la tercera y cuarta.
porque en base a eso sabes si darle más o menos y para qué lado. Eso es lo que tiene por ahí de complicado. Como vos estás abajo del auto tenés que a veces pensar las cosas medio al revés, pero bueno, después de probar un rato vos sabés si darle más o menos. La pregunta sería ¿cuánto le doy? ¿Le doy todo? ¿Le doy menos? La verdad que el recorrido que tienen las varillas es tan cortito que a veces haciendo un mínimo movimiento ya se siente, digamos, un gran cambio en la selectora, haciendo que, por ejemplo, o no te entren los cambios de primera y segunda, o no te entre tercera y cuarta. Si la varilla está demasiado girada, como hacia la guía de la primera, por ejemplo, lo que te puede pasar es que en el lugar donde está entrando la cuarta, 1 milímetro más a la derecha te entra la marcha atrás sin ponerla abajo de la guía, que eso también nos pasó. Entonces vos tenés que lograr ese movimiento que vaya un poquito más hacia la guía de tercera y cuarta, para que tercera y cuarta entren sobre la guía y que no se te meta la reversa cuando querés meter cuarta. No es una cuestión tan simple, pero después de un tiempito se logra hacer. ¿Cuál es la razón por la cual nos costó tanto a nosotros? Que las varillas que ingresan para acoplarse con el manchón en los pernos principales, que son los que van hacia abajo, tienen los hoyitos agrandados, semi-ovalados, y después de un tiempo de usarlo, lo que pasa es que el registro se te empieza a correr y no te entran los cambios, o te entran pero con mucho esfuerzo. Entonces yo ya mandé a pedir a mi amigo de GTN Repuesto, que siempre le consigo ahí las cosas, me consiguió una varilla nueva, o sea en muy buen estado, para poder reemplazar la que tiene el Fito y que el perno, el prisionero, encaje y no se mueva más de ahí. Si no, después de 2-3 semanas de uso, de repente empezás a sentir que ya hoy no está entrando la primera o no está entrando la tercera, forzás la palanca y es un problema que repercute y que es muy molesto para manejar. Así que, si lo que está faltando, imaginemos más allá del movimiento que digamos, que lo que le está faltando es un poco de movimiento horario. Entonces, lo que tendría que hacer es, con este perno ajustado en la varilla, aflojo los laterales, giro levemente en la parte que me falta y vuelvo a ajustar. En ese momento, el que está en la selectora vuelve a probar si entran o no entran los cambios. Si no entra, se tiene que aflojar nuevamente, darle un poquito más de registro y volver a ajustar. Con prueba y error te vas a dar cuenta si lo que tenés que hacer es moverlo en sentido horario o en sentido antihorario hasta el momento en el cual ya se nota que entran bien los cambios. Una vez que entran bien los cambios, hay dos opciones que ahora voy a comentar para probar si realmente están entrando y traccionan donde tienen que entrar. Porque a veces vos con el auto apagado pones los cambios, parece que entran todos re bien y resulta que cuando arrancas el auto no te están entrando. Bueno, para probar si los cambios están entrando o no están entrando, justamente una opción es volver a bajar el auto. Digo bajar el auto porque generalmente para hacer todo lo que implica los cambios de manchones y demás, tenés que subirlo un poco y dejarlo sobre tacos para que, alguien pueda meterse ahí abajo, ¿no? Se baja el auto, se arranca y se prueban cada uno de los cambios en funcionamiento. Y si no querés bajar el auto, con cuidado de no tenerlo sumamente inclinado, con una rueda apoyada y con la otra libre, lo que se puede hacer es probar con el auto todavía sobre tacos, con mucho cuidado, cada uno de los cambios, porque teóricamente con el trabajo del diferencial solamente va a girar la rueda que está en el aire y no la que está apoyada, ¿sí? Porque no tiene autobloqueante ni nada de eso. Entonces, con mucho cuidado, sin que nadie esté abajo, uno puede, con el auto levemente inclinado en la rueda de atrás, o sea, como si vos pusieras el gato solamente en uno de los laterales, probar si entra primera, segunda, tercera, cuarta y reversa. ¿Cómo te das cuenta si entran? Y bueno, te vas a dar cuenta porque en la primera, con apenas ir soltando el embrague, la rueda va a girar mucho más rápido y liviana que en una segunda, mucho más liviana que en una tercera y después en una cuarta. La cuarta, apenas liberando, ya el giro hace que la rueda vaya como más pesada desde el inicio y después agarre mayor cantidad de vueltas, ¿no? Y la reversa te vas a dar cuenta porque en vez de girar para adelante, la rueda va a girar para atrás. Entonces, es una manera en la que si todavía no estás seguro si los cambios están entrando o no, uno puede probar con muchísimo cuidado si ingresan o no. Así que bueno, hasta acá esta parte de regulación. No dije absolutamente todo, pero porque todavía faltan algunos videos que son complemento de así que de a poquito vamos a ir sumándole las cosas. Lamentablemente no hay un manual que te diga hay que hacer esto, hay que hacer lo otro,
es muchas cosas por experiencia, por tanteo y prueba y error, pero al menos ahora, entre el video anterior y este, ya hay una noción de para qué sirve esto y de cómo regularlo. Hay que acordarse que para poder regularlo, este perno ya tiene que estar agarrado a la varilla, ¿sí? El que va hacia abajo del lado regulable tiene que estar ya metido en el orificio de la varilla que va a la caja. Los únicos que se desajustan o que se ajustan para poder darle esta holgura son los de los laterales, ¿sí? Obviamente, mientras todavía se está regulando, no hay que darle el ajuste total al prisionero del regulable, porque si no también se trabaría un poco. Pero sí que por lo menos agarre de forma firme la varilla que sale desde acá. Y una recomendación también, dado que los repuestos nuevos cada vez vienen más pedorro, es que si no te trae el sistema de prisioneros en los laterales ni en los de abajo, ¿no? Fíjense que este manchoncito es nuevo y me trajo estos bulones que son bulones comunes de ferretería, son una porquería, que para darle un ajuste y que no se te vaya a correr registro una vez que lo lograste, le pongas una Grover acá en el lateral, son bien baratas, ¿no? Y de esa manera no se te corre el ajuste, porque una cosa que nos pasó, que casi nos quisimos matar, fue que en un momento habíamos logrado darle el registro perfecto, vamos a decirle así, con esto que nos costó un montón, y no va que este bulón no aprieta bien, se empezó a aflojar con el movimiento y perdimos el registro, y hasta el día de hoy no se lo pudimos dar otra vez de forma perfecta. Ahora lo tengo con un manchón fijo, que le logramos hacer las regulaciones necesarias, pero todavía no está el trabajo terminado, así que cuando lo pueda hacer y grabar, si puedo, pues es muy difícil grabar y hacer las cosas, seguramente va a estar saliendo en algún momento como complemento de estos videos. Espero que haya servido y nos vemos en la próxima.